Dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria y vida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La palabra del Señor es clara. En el Salmo 29, 1 y 2, la exhortación es directa a que adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Esa frase es clave para poder entender lo que estamos enseñando a través de nuestras clases en el Instituto Bíblico y también a través de estas videopresentaciones. Debemos adorar a Jehová, pero un momento, debemos hacerlo en la hermosura de la santidad. Y tal vez ahí es donde radica la clave de las piezas de nuestro puzzle. ¿Qué quiere decir adorarle en la hermosura de la santidad? Este va a ser el tema de nuestro próximo vídeo. Al contemplar la música cristiana actual, nos encontramos que parece que todo está sin ton ni son. Ahora, el concepto de lo que es aceptable y lo que no es aceptable en el tipo de música que alaba al Señor está totalmente confundido. Por eso se hace tan difícil hablar este tema. Es como si solamente viéramos parte de una verdad. Es intentar contemplar una obra de arte desde esta distancia. Es imposible. Tenemos que alejarnos para contemplar todo el conjunto de la obra. De esta manera nos encontramos con un puzzle cuyas piezas están dispersas en nuestra mesa. Y algunos ven una pieza y piensan que esa es la pieza y eso es lo correcto. Sin embargo, no hemos contado todas las piezas. Es como narra una antigua fábula en la cual tres hombres ciegos intentaron palpar y definir un elefante. Uno agarró la trompa y dijo: un elefante se parece a un árbol, es redondo y fuerte y largo. Otro de los ciegos se acercó a su vientre y palpó y dijo: no, más bien un elefante es como una pared, es grande, se ve que es extenso. El último se acercó a la cola y tocando la cola del animal dijo: un elefante es como una serpiente, es estrechito, es delgado, es más bien alargado. Bueno, la persona que tenía vista y estaba contemplando la escena se dio cuenta que los tres tenían razón. Cada uno de ellos estaba describiendo una parte del elefante, pero por supuesto ninguno tenía la perspectiva general. Lo mismo pasa con la música. Hay personas que solo miran la letra y dicen: la letra es cristiana, por lo tanto podemos aceptar la música, podemos usar este tipo de música para alabar a Dios porque la letra es cristiana. Otros se fijan solamente en el compositor y dicen: el compositor es cristiano, así que lo que él compone está bien y podemos usarlo para alabar al Señor. Otros escucharán la música sin tener ninguna preocupación por las palabras involucradas en esa música. Sin embargo, debemos darnos cuenta que las tres partes forman parte de la totalidad que debe ser inspeccionada a la hora de determinar qué música agrada al Señor, qué música es aceptable y qué música debe ser dejada a un lado. Debemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Y eso determina hacerlo con conocimiento, con prudencia, con reverencia. Y en esta clase vamos a intentar expresar cuáles son los conceptos básicos de la reverencia que debemos dedicar al Señor en la música. Abramos la Biblia, miremos en las Escrituras lo que Dios determina sobre qué es aceptable a los ojos del Señor. En 1 Corintios 10, 31, se nos dice de una forma clara: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esas palabras son de suma importancia. Nuestra música, debemos preguntarnos, ¿glorifica realmente a Dios? ¿Está siendo nuestra música usada
para la gloria de Dios? O tal vez hay algunos aspectos de nuestra música que lo único que interpreta y busca es la llamada y la aceptación del hombre. En Efesios 5 y versículo 19, dice así la palabra del Señor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera parte del versículo se refiere al aspecto horizontal de la música, es decir, hablando entre vosotros, con salmos, entre unos mismos, entre el cuerpo del Señor Jesucristo. Es una función importante, la función horizontal de la música. Pero mucho más importante es ese aspecto de la segunda parte del versículo donde continúa, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El aspecto vertical de la música nos va a dar la clave para poder discernir qué música es correcta. Si con nuestra música miramos solamente lo horizontal, nuestra aceptación, el tipo de música que agrada a nuestra audiencia y los ritmos o melodías que son populares, si solo miramos esa parte, nuestro concepto de la música empieza a ser equivocado. El énfasis debe estar en qué es lo que glorifica a Dios. Y cuando esto está en nuestra mente, el concepto de la música va a cambiar drásticamente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Pueden imaginarse que un ladrón robe para la gloria de Dios? No, ¿verdad? ¿Pueden imaginarse que se cometa algún tipo de delito con la excusa de decir, lo hago para la gloria de Dios? Bueno, tal vez muchas de las cosas que hacemos horizontalmente traigan el beneficio y lo bueno para las personas, pero el fin no justifica nuestros medios. La psicología nos ha enseñado lo que llamamos casuística. Si funciona, si está bien y si me permite conseguir lo que pretendo, entonces puedo usarlo. Esta filosofía ha entrado tanto aún en nuestras propias iglesias que es muy difícil discutir estos temas sin que salga la pregunta, bueno, si funciona, ¿por qué no usarlo? Nos damos cuenta en las Escrituras que el Señor enseñó claramente que si debíamos servir a Jehová, debíamos hacerlo con ciertos procedimientos, de cierta manera. De hecho, los sacerdotes tenían que llevar un tipo de vestimenta, tenían que cubrir sus vergüenzas, como dice la Biblia, y sobre su frente escrito debía haber una inscripción clave: santidad a Jehová. El tipo de sacrificio realizado al Señor debía llevar ciertas características, tenía que ser hecho de cierta manera. No todo sacrificio servía para alabar a Jehová. Incluso cuando el Señor enseñó a su pueblo el tipo de ofrenda de olor suave y enseñó el tipo de aceite que debía usarse para encender los fuegos en el altar y quemar incienso, todo ello seguía unas normas divinas. ¿Qué estaba diciendo el Señor con ello? No todo sirve para alabar al Señor en la hermosura de la santidad. Hay ciertos preceptos. No podemos ofrecer al Señor un incienso extraño. Simplemente, aunque huela, no es el incienso que Dios ha determinado. Es importante que entendamos esto, porque hablando a Saúl, fue claro el versículo donde dice que Dios busca más la obediencia que los sacrificios. Y nuestro concepto en el cristianismo actual es intentar ofrecer sacrificios, pero es el sacrificio de los necios, porque se ha dejado a un lado la santidad y la reverencia. ¿Por qué ha sido así? Porque en el corazón de muchos creyentes ya no hay el a priori de la verdad bíblica. ¿Qué es eso? ¿Qué es un a priori? Un a priori es una manera de pensar a través de la cual todo va a ser filtrado. Todo lo que llega a nuestras vidas
llega y es filtrado, por así decirlo, como si lleváramos unas gafas de color que nos permiten ver la vida a través de ese color. Ese es el a priori, es una verdad primera. Para muchas personas el a priori puede ser, por ejemplo, el ateísmo. Dios no existe, venimos del mono, estamos en evolución, así que no hay leyes y yo puedo hacer lo que me plazca. Pero para el creyente en Cristo, nuestro a priori debe ser que la Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. Por lo tanto, todo lo que llega a nuestra vida, sea que comamos, sea que bebamos, todo lo que hagamos, como decíamos en 1 Corintios 10:31, debe ser hecho para la gloria de Dios. Cuando yo hago algo, debo preguntarme, ¿está esto glorificando a Dios? ¿Es esto algo que realmente va a traer la honra y la gloria a Dios? ¿O es algo que está lejos de los principios que Dios mismo ha establecido? El a priori para el creyente tiene que ser filtrar toda filosofía, todo conocimiento humano, toda moda, todo aquello que proviene de esta época, de esta generación, filtrarlo a través de la palabra de Dios. El examen de lo que es correcto y lo que es incorrecto no debe ser nuestra mente, debe ser la palabra de Dios. Es la única base inmovible. Cuando es así, podemos entonces vislumbrar lo que quiere decir obedecer en la adoración. Ahora, hemos hablado de reverencia. ¿Creen ustedes que Dios puede ser reverenciado a través de las canciones del mundo? ¿A través del tipo de música que el mundo usa? ¿Alguna de esa música con un claro contexto sensual? Tal vez la letra es cristiana, tal vez incluso han usado versículos de la Biblia, pero un momento, vamos a suponer que estamos ante la misma presencia de Dios. Dios está en su trono. ¿Cómo estaremos nosotros? Tal vez estaremos dando saltos y bailes, tal vez estaremos chillando, tal vez estaremos golpeando nuestras guitarras eléctricas, tal vez sea de esta manera que van a ver ustedes. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Pueden imaginarse a este grupo delante de la presencia de Dios, adorándole en reverencia? No, ¿verdad? Antes el temor y el temblor debe estar en nuestra alma, en nuestro corazón. Sí, la letra era cristiana, al menos eso dicen, pero no hay duda alguna que no fue hecho para glorificar a Dios. Dios no puede ser glorificado con algo que desobedece los principios de la palabra de Dios. Esto no es adorar al Señor en la hermosura de la santidad, sino más bien usando los principios, los métodos del mundo para traer el mensaje del Evangelio. Debemos ver que esto es erróneo. Pensemos por un momento cómo se siente Dios ante esto. ¿Es un hombre alabado? ¿Es un hombre glorificado? O más bien, Dios rechaza este tipo de adoración.